Europa en crisis. Identidad holandesa. Esta presentación está basada en la tesis de Matthijs Alexander Venessen titulada Una ideología que está tramando nuestra destrucción, del Máster en Acciones Humanitarias Internacionales de la Universidad de Groningen, Noha, Holanda, año 2017. Tiene un fin educativo no comercial. Venessen explora las formas en que se ha construido la identidad del yo cristiano holandés y el otro refugiado musulmán. Venessen, junto con literatura relevante sobre migración, religión y política, evalúa los siguientes libros: La islamización de nuestra cultura, del 2001, por el académico y político holandés Pim Fortuyn. La falsa élite de los falsificadores, del 2010, por el académico y político holandés Martin Bosma. Oikofobia, el miedo a casa, del 2013, por el historiador y político holandés Thierry Baudet. La conclusión de esta tesis es que el proceso descrito del yo, el otro, se interpreta como una búsqueda de identidad holandesa y europea occidental en tiempos de crisis. Europa está dividida entre dos respuestas a la crisis migratoria: una respuesta basada en el rechazo del otro cultural, étnico y religioso, y una respuesta opuesta de aceptar la diferencia. Los sentimientos xenófobos, nacionalistas, islamófobos y etnocéntricos parecen desencadenarse y fortalecerse con cada nuevo ataque terrorista en suelo europeo y con cada forma de discurso incitante utilizado por los políticos populistas y los medios de comunicación. La tradición cristiana en general ha conservado a lo largo de los siglos la idea de dar la bienvenida al extranjero, y los cristianos a menudo basan su solidaridad en las fuentes bíblicas. Por ejemplo, Jesús diciendo que era un extraño y me invitaste a entrar. Este versículo sugiere que aquellos que practican la hospitalidad con los extraños tendrán acceso al reino de los cielos. El discurso en la Iglesia y la sociedad holandesa sobre refugiados y musulmanes no parece estar mucho menos polarizado. Las discusiones estallaron cuando el secretario general de la Iglesia protestante en los Países Bajos, René de Rever, argumentó en una entrevista que la conversación sobre el Islam y la violencia solo se puede tener realmente si se acepta que el Islam también es una religión que quiere paz y que, si uno toma los 10 mandamientos y el Corán, básicamente llega a lo mismo. Las personas que migran a Holanda generalmente deben asistir a un curso de integración de 12 meses, que consta de 600 horas de instrucción en holandés, educación cívica y preparación para el mercado laboral. En este curso, Holanda se presenta como un país históricamente abierto a los inmigrantes. El curso de integración menciona la Edad de Oro holandesa del siglo XVII como un periodo importante. En el siglo XX hubo grandes olas de inmigración hacia Holanda, en particular después de la Segunda Guerra Mundial. En los 50, soldados molucanos del ejército de las Indias holandesas, luego Indonesia, fueron llevados a Holanda y ahora viven en barrios molucanos.
En un principio no aceptaron esa situación y hubo una década de terror contra los civiles holandeses, hasta que se asimilaron a la sociedad holandesa. Al pasar décadas, por distintas razones, llegaron a Holanda trabajadores italianos, españoles, turcos, marroquíes, yugoslavos, iraquíes y de la ex Unión Soviética. A partir del año 2000, el número de asilados bajó debido a reglamentos estrictos. Se afirma que Holanda es un país muy multicultural. Sin embargo, se menciona que las protestas contra el número de extranjeros que se instalan en Holanda han comenzado a crecer y que los ataques terroristas en los países vecinos han provocado un aumento de las tensiones entre las comunidades, tanto en la sociedad civil como en la política. Si bien la intensidad de las protestas contra el número de extranjeros en Holanda parece estar aumentando, los datos muestran que, en realidad, el apoyo a los extranjeros ha aumentado en la última década. Pim Fortuyn sugería una influencia negativa del islamismo en la cultura e identidad holandesa. Asociaba el Islam con temas negativos, como el terrorismo y la pobreza, en contraposición a los valores holandeses occidentales del iluminismo, en particular la separación de la Iglesia y el Estado, libertad sexual, responsabilidad individual, libertad de expresión y anti-autoritarismo. Martin Bosma cuestiona por qué ha continuado la supuesta inmigración masiva. Cuestiona la legitimidad democrática del experimento multicultural y sostiene que la izquierda es una vez más pionera de una ideología totalitaria. En este sentido, introduce los conceptos de credo multicultural, la ley del oeste abyecto y el tocadiscos demográfico. Thierry Baudet aboga por preservar y proteger la cultura occidental y holandesa. Sostiene que debido a la globalización, la migración y la internacionalización de la política, la corte judicial y la cultura, el yo occidental y holandés se han convertido en objeto de desprecio en lugar de orgullo entre la élite cosmopolita, universalista y crónicamente móvil, un grupo que choca con los defensores localistas y locales, gente corriente particularista. A este fenómeno de desprecio, Baudet lo llama oikofobia, miedo a lo particular. Entre otras cosas, se hace visible en la dilución sistemática de los habitantes homogéneos a través de olas de inmigración masiva, fronteras abiertas y multiculturalismo. Baudet quiere evitar una autodestrucción de la forma particular de vida y al abordar esto se enfoca en toda la gama de capas de identidad nacional, desde la primordial hasta la constitucional, cuando dijo: el desplazamiento espiritual y el desposeimiento político, ese será nuestro futuro si la oikofobia no se detiene. La visión de Baudet de la etnia y cultura es la pureza en vez del pluralismo. El término oikofobia representa un tipo de auto-odio de la élite izquierda hacia su propia cultura tradicional. La dicotomía que ya existía durante tanto tiempo en la mente de los europeos fue mencionada por Samuel Huntington, quien fabricó una teoría sobre un choque de civilizaciones, con lo que se refería especialmente a un choque entre las civilizaciones islámica y occidental. Su marco de choques entre culturas ha sido utilizado a fondo por los liberales de identidad
y cada incidente negativo entre musulmanes y occidentales ha sido colocado en los límites de este discurso ideológico, con el fin de deslegitimar el Islam y proclamar la tierra de la cultura occidental como un lugar puro donde el Islam no pertenece. El miedo y la ansiedad causados por los ataques terroristas en suelo occidental se combinan con el miedo al Islam como una ideología totalitaria. Debido al sentido extremo de amenaza existencial que se adjunta y se asocia con el Islam, se descubre que los matices y la distinción al respecto ser innecesario e incluso débil. Defender el Islam equivale a traicionar a la civilización occidental, especialmente la élite de izquierda, cosmopolita y universalista, es acusada de esto. Estas personas ya no sentirían amor por la particularidad de la cultura cristiana holandesa, incluso sentirían desprecio por su propia casa. Se sospecha que piensan que Occidente y el cristianismo representan una cultura dominante que ha explotado y robado al mundo durante siglos. Tanto Occidente como el cristianismo también han traído al mundo muchas cosas buenas. Lo fundamental es que la gente de Holanda parece estar en una crisis de identidad colectiva, donde la fe y la comunidad cristiana solían asegurar su pertenencia a un todo más amplio. El cristianismo atravesó un intenso proceso de secularización, donde todos pertenecían a un pilar protestante, católico, liberal o socialista. La depilarización liberó a los holandeses de estas estructuras, donde el mundo era blanco y negro y bipolar, capitalista o comunista. El muro cayó y el mundo se convirtió en un lugar multipolar. Donde los holandeses eran un pueblo homogéneo, ahora el mundo es un pueblo lleno de extraños que de repente viven en la puerta de al lado. Donde la ideología estructuraba el mundo de uno, ahora se ha llegado al fin de la historia y se han eliminado los absolutos de la ideología. Los holandeses han perdido su identidad. Y en un mundo lleno de crisis y confusión, anhelan algo, cualquier cosa a lo que aferrarse como propio. Fin.